estilo. Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar porque es una plática un poco larga. Traté de hacerla lo más pequeña posible porque son muchos tumores de ese tipo. Entonces, este va a ser nuestro índice de todo lo que vamos a ver. Bueno, empezando con el tema, estos tumores son una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica, independientemente de la edad. Y bueno, el rango de presentación más clásico, pues obviamente desde los neonatos hasta los 14 años de edad, incluso hasta 17 años. Y bueno, en algunas otras series de casos hasta 19 años, igual reportadas en los Estados Unidos, con una incidencia de 5.4 por cada 100.000 niños. De forma general, esto es hablando de todos los tumores de origen glial en los Estados Unidos. Bueno, la mayor parte de estos tumores, como bien dice su nombre, provienen de células gliales, por lo que previamente igual se tenían catalogados todos, incluso los esclerotomas, como gliomas. Y bueno, tipo de tumores, como mencioné, son de los más comunes que afectan a la población pediátrica y suelen presentarse más los de bajo grado. Bueno, cabe recordar que la plática es más enfocada en los tumores de origen glial, pero que afectan a nivel supratentorial, porque la plática sería mucho más extensa si abordamos a los que abordan a nivel infratentorial, sería un tema aparte. Bueno, el 21% de estos tumores que se presentan a nivel supratentorial en la población pediátrica, en ocasiones tienen un mayor grado histológico que los que se presentan a nivel infratentorial. Ejemplo, a nivel infratentorial o que invade, por ejemplo, cerebelo, es más común encontrar un astrocitoma pilocítico, o en comparación de algunos otros astrocitomas que se encuentran a nivel supratentorial, que ya son de un grado más alto. Entonces, bueno, como ya mencioné, el origen de los tumores gliales, igual debemos recordar que entre los otros tumores que se incluyen, o que tienen un origen glial, que no los voy a mencionar aquí porque los ependimomas es un tema aparte. Incluimos también a los gangliogliomas y a los oligodendrogliomas y el resto de los astrocitomas que van desde el grado 1 hasta el grado 4, de acuerdo a la última clasificación de la OMS. Entonces, las neoplasias de origen glial y astrocitomas de bajo grado, que son desde el grado 1 y 2, los consideramos, bueno, como ya mencioné previamente, de acuerdo a la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2016. Bueno, encontramos de forma más común al astrocitoma pilocítico, no nada más afecta a nivel infratentorial, también a nivel supratentorial y en algunas otras partes más específicas a nivel supratentorial, no solamente en algún lóbulo. También encontramos los astrocitomas pilomixoides y los astrocitomas subependimarios de células gigantes, o SEGA, como se les menciona por sus siglas, y los gangliogliomas. Del grado 2, todos estos son grado 1. Del grado 2, de acuerdo a la clasificación, tenemos a los astrocitomas difusos y sus variantes histológicas, que son fibrilares, gemistocíticos y protoplasmáticos. Y el otro subgrupo, que son los jantostrocitomas pleomórficos, que son todavía más raros. Y bueno, de forma también general, encontramos a los del grado más alto, voy a mencionar los más comunes, porque también los glioblastomas tienen diferentes grados histológicos, bueno, más bien algunas otras presentaciones que no solamente es la clásica que se conoce o que se menciona. Entonces, bueno, del grado 3 tenemos a los astrocitomas anaplásicos y del grado 4 el clásico glioblastoma y el gliosarcoma, que está mencionado así, tiene un tumor mixto el gliosarcoma por el componente sarcomatoso. Bueno, esta epidemiología es de los Estados Unidos,
De México hay una, me parece que es del año 2015, pero esa está más actualizada, al menos abarca a los Estados Unidos para darnos una orientación más, eh, ¿cómo decirlo?, más actualizada a nivel general. Entonces, bueno, eh, aquellas que se localizan a nivel supratentorial, estas lesiones tienen la incidencia de 5.4 por cada 100.000 niños y adolescentes a nivel mundial, esto es reportado por la OMS. Y en los Estados Unidos, eh, la incidencia de este tipo de astrocitomas, especialmente los de bajo grado, ya sea 1 y 2, es de 1.3 a 2.1 por cada 100.000. Y bueno, en cuanto a la presencia de astrocitomas en la población pediátrica, constituyen un 29% a un 35% de los gliomas de bajo grado, incluyendo aquí dentro de los gliomas al oligodendroglioma. Y bueno, aquí también se hace mención especial sobre el astrocitoma pilocítico, que se encuentra en un 10.1%, los cuales es más comúnmente encontrado en adolescentes y adultos jóvenes. Ahora bien, voy a tratar de ponerme porque estas son estadísticas y la verdad puede ser un poco flojo. Ahorita voy a poner imágenes. Igual eso es importante en cuanto a la presentación y a qué tipo de pacientes afecta más en cuanto al sexo. De forma general, aquí vemos que afecta más a hombres que a mujeres en una proporción de 2 a 1 en comparación de aquellos que están a nivel infratentorial, que afectan a nivel de tallo cerebral y a cerebelo, que está igual distribución. Entonces aquí sí hay un cambio importante. Bueno, de la presentación de los astrocitomas de grado 1, vemos que la incidencia es de 0.8 por cada 100.000 nacidos al año. Y entre los tumores de grado 1, de origen glial, principalmente al astrocitoma pilocítico, vemos que conforma el 5% de los tumores gliales que afectan a la población pediátrica, de forma general, incluyendo a los infratentoriales y a los que afectan a nivel supratentorial. Y del grado 2, bueno, aquí se incluyen a los oligodendrogliomas, que tienen un 0.06 por cada 100.000 niños al año y corresponden al 2.5 de todos los tumores a nivel, o que afectan a nivel cerebral, y 5% de todos los gliomas en general. Y por último, de los más raros, el cancrocitoma pleomórfico, que es uno también de grado 2, pertenece al 1% de todos los astrocitomas. Ahora, la incidencia de la edad en la que se presentan estas lesiones, principalmente el astrocitoma pilocítico, como ya lo mencioné, no nada más afecta a nivel cerebeloso, afecta también a algunos lóbulos y también es la variante histológica o histopatológica que afecta a nivel de quiasma o la vía, bueno, sí, a nivel quiasmático también afecta y a nivel hipotalámico incluso y la vía visual. Entonces, este tipo de tumor tiene varias presentaciones a nivel supratentorial que vamos a ver más adelante. Y bueno, la presentación de los gangliogliomas, que es un tumor bastante importante por su presentación clínica. Bueno, tiene un pico de incidencia de 9.5 años, mientras que el resto de los astrocitomas fibrilares, que pertenece al grado 1 también, son menos comunes y se presentan en su mayoría en adolescentes, en comparación al astrocitoma pilomixoide, que suele afectar a infantes. Ahora, factores predisponentes y factores de riesgo, hay muchos. En cuanto a nivel genético, son muchos los factores. De forma general o a nivel ambiental, la verdad es que no hay bien descritos. Los que se mencionan aquí, por ejemplo, dentro de los ambientales como campos electromagnéticos, uso de teléfonos móviles, que también se menciona que puede haber alguna relación con algunos meningiomas. La verdad es que no está bien descrito nada de esto. Incluso hasta lo mencionan a traumas obstétricos, lo cual tampoco encontré algún estudio que realmente lo compruebe. Y bueno, como aquí menciona, ¿no?
no se ha demostrado el efecto pernicioso de los compuestos, tampoco de los compuestos nitrogenados en la dieta también de los gestantes, que también se asociaba. Entonces, todo esto pues queda en duda. Lo que sí es importante son este tipo de enfermedades que predisponen a la presentación de este tipo de astrocytomas, principalmente los de grado 1 y grado 2. Y bueno, encontramos que la neurofibromatosis tipo 1 y 2 no nada más se asocia a meningiomas o a schwannomas o algún otro tipo de lesión de este tipo, o neurinomas, como también luego se les mencionan, sino que también llegan a presentar estos pacientes alguna otra lesión de origen glial. También tenemos otra enfermedad que es la esclerosis tuberosa, el síndrome de Li-Fraumeni, que también se asocia a la presentación de otro tipo de lesiones neoplásicas a nivel del sistema nervioso central, y el síndrome de Turcot. Ahora, de hallazgos clínicos, esto va a depender mucho en dónde se encuentra la lesión. Realmente, si estamos hablando a nivel infratentorial, todo arriba del tentorio, el lóbulo que está invadiendo, las estructuras también que se encuentran adyacentes o sea, a nivel hipotalámico, que también afecten algunos de los nervios, por ejemplo, los que ya mencioné de la vía visual, y todo el trayecto. Entonces, es un poco más complejo decir que hay unas características sintomatológicas clásicas de este tipo de lesiones, así como en muchas otras no las hay. Entonces, lo más común es, si son tumores de crecimiento rápido, son malignas, es más común encontrar que por el edema y por el crecimiento del tumor haya datos de hipertensión intracraneal. Entonces, otras cosas que también se asocian a algún tipo de epilepsia, dependiendo nuevamente de dónde se encuentre el tipo de lesión. También pueden haber afecciones en cuanto al lenguaje en diferentes puntos bueno, si llega a afectar tanto a nivel córtico subcortical, o si llega a afectar también algunos tractos igual que se relacionen para la comprensión, el lenguaje, etcétera, o hasta interpretación de cosas. Entonces, bueno, dentro de la epilepsia y crisis convulsivas, que suelen ser uno de los primeros síntomas en algunos tumores de origen glial, vemos que son aquellos que afectan principalmente algún lóbulo cerebral o la corteza de estos. Y bueno, su aparición, como ya mencioné, depende igual de la localización. 50% de estos, de los tumores que son hemisféricos o que también por el edema llegan a afectar todo un hemisferio cerebral, producen algún tipo de crisis convulsivas o algún otro tipo de epilepsia. La verdad es que decir crisis convulsivas así es ya algo muy genérico, ¿cómo decirlo? O sea, es algo muy en general, realmente, igual por la clasificación última de la ILAE, ya nos debería de aplicar como tal. Entonces, lo único que sí es importante aquí es relacionar algunas estirpes que se asocian a este tipo de presentación, que son los gangliomas, los astrocitomas, tanto pilocítico, pero que afecta algún lóbulo, y a los de grado 2, como ya vimos, a los genestocíticos, protoplasmáticos, etc. Bueno, en los pacientes igual con lesiones tumorales de origen glial a nivel supratentorial que presentan algún tipo de convulsión o de epilepsia, inicialmente la exploración neurológica es normal en el 75% de ellos, y en ocasiones hay afectaciones en cuanto al comportamiento en un 50%, sobre todo cuando invaden algunas estructuras importantes a nivel del sistema límbico. Y por eso es importante igual también cuando se estudian estos pacientes ver si hubo alguna alteración conductual reciente o que fue haciéndose más notoria. Igual también a nivel escolar, si los profesores refieren a algo que sea inusual en cuanto al comportamiento del niño. Y igual también que pero su rendimiento escolar, su capacidad de concentración, incluso la comunicación, es algo que debemos de considerar. Entonces, hablando igual de comunicación y por el tipo de lesiones que hay,
quiero pues hacer una mención rápida de aquí de este artículo que sacó el doctor Mitfelberger en el año 2015, que fue un remodelaje igual del patrón del lenguaje que hay con las estructuras previas que se tenían de Brodmann. Entonces, él basándose en algunos abordajes para resecar tumores a nivel cortical, creó un nuevo mapeo e identificó otras vías asociadas al lenguaje para que no quedara tan, ¿cómo decirlo?, tan simple o que fuese tan localizacionista como lo hacía Brodmann. Entonces, de forma muy general, vemos aquí las áreas que se consideran igual del lenguaje, que de forma general que esto ya cambió, que ya tampoco aplica. Vemos que esto es desde el 2015, entonces hubo también una reactualización de esto en el año 2019, entonces basándose en todo esto. Igual vemos aquí el área de Broca, la conexión igual que se pone con el fascículo arcuato, junto con el área de Wernicke. Entonces, si había algún tumor aquí a nivel frontal o a nivel frontal inferior que afectara igual el área de Broca, o que afectara el área de Wernicke, o que incluso infiltrara como algunos astrocitomas difusos el área temporal y que dañara también parte a nivel frontotemporal, el fascículo arcuato, se pensaba que iba a haber solamente algún tipo de afasia asociado. Entonces, lo que propuso el doctor Berger en el año 2015 fue basándose en la resección cortical y transcortical de algunas lesiones hasta la ínsula incluso. Realizó un mapeo cerebral en todas estas series de pacientes para identificar bien todo este tipo de fascículos que realmente están conectados a algún área funcional del lenguaje y de la comprensión del mismo. Entonces, aquí se ponen en varios colores. Aquí, los primeros que se ven en los cuadritos nos ponen a los fascículos que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación e interpretación de los mismos. Tenemos aquí el fascículo longitudinal superior, al, al fronto occipital inferior y al longitudinal medial y al fascículo inferior longitudinal en esos colores. Y vemos también, igual también al fascículo arcuato, que nos ponen que era el más clásico, que se relacionaba a las alteraciones en cuanto a algún tipo de afasia. Y este también que lo asocian mucho al fascículo uncinado. Entonces, aquí nos ponen de acuerdo a cada uno de los tipos de lesiones, aquí en los circulitos que nos ponen, señalando a cada uno de estos, el tipo de presentación clínica que puede tener el paciente. Entonces, cuando hay una lesión, supongamos a nivel frontal, aquí, ¿no? Pero no es a nivel. Entonces, algún tipo de lesión que igual afecte tanto a nivel frontoparietal este fascículo, que sería el longitudinal superior, podremos ver que puede haber un arresto en cuanto a la verbalización o en cuanto al querer decir alguna palabra y se puede interpretar como una disartria o que no se pueda concretar alguna palabra, pero en cuanto a cuestiones motoras. Y aquí vemos algún otro tipo de disartria o algunas otras alteraciones en cuanto a la formación de palabras. Y bueno, igual por si lo quieren leer, yo creo que es bastante importante tener en cuenta esto porque cambia lo que ya se conocía desde hace muchísimo tiempo. Y esto fue basándose igual en pacientes y en mapeo cerebral, en pacientes con tumores y lesiones astrocíticas principalmente. Bueno, igual también el tipo de sintomatología cuando se presenta en agudo o de forma progresiva. Es sugestivo igual también o puede presentar algunos datos de hipertensión intracraneal, como ya mencioné, igual que se asocian a edema perilesional del tumor, principalmente en lesiones de alto grado.
que también se presenta en los astrocytomas difusos. Y bueno, de riesgos radiológicos puse como lo más general y algunos ejemplos de lo mismo para no tardar tanto. Entonces, de las características radiológicas principalmente asociadas a resonancia magnética, de hecho las imágenes que les puse son todas de resonancia magnética. Aquí pone, por ejemplo, lesiones astrocíticas de bajo grado. Vemos que a nivel de resonancia magnética y a nivel de tomografía, puede ver como hipodenso en tomografía e hipointenso en resonancia magnética. Son lesiones con bordes bien definidos. Bueno, menos el astrocitoma difuso, que también, aunque sea de bajo grado, pues no tiene no se delimitan bien los bordes. Y bueno, por ejemplo aquí, en esta variante, en los astrocitomas que son fibrilares, también los bordes son poco definidos y en ocasiones no se distinguen de la sustancia blanca y la sustancia gris en algunos cortes de resonancia magnética. Principalmente en el T1 no se distinguen muy bien o casi no se distinguen, y menos en tomografía. Entonces, también el realce, que es más típico en cuanto a las lesiones de bajo grado, va a ser por los astrocitomas pilocíticos, los cantoastrocitomas y los SEGA. Bueno, las clasificaciones, como aquí lo ponen, no son tan comunes, que es más fácil ver en una tomografía. Suelen presentarse más en tumores como los oligodendrogliomas o gangliogliomas, que también mencionamos previamente. Ahí sí es más común encontrarlos. Y en los tumores que son de un alto grado, vemos que el realce es más común. Hay bastante edema perilesional en la cercanía o alrededor de estos tumores y por lo general también tienen bordes poco definidos y infiltración igual también de los márgenes, ¿no? Entonces, aquí, en estas imágenes tenemos dos cortes. Este es un corte axial y este es un coronal, igual de resonancia magnética de cráneo. Ambas la de este lado está en T1 contrastado, perdón, esta está en FLAIR y esta está en T1 contrastado. Entonces, en el corte axial vemos esta lesión hiperintensa que se ve aquí a nivel luncal o a nivel del lóbulo temporal de forma general, por así decirlo, con bordes bien definidos, aquí que señala la flecha, y en la contraparte el corte coronal del mismo paciente en un T1 contrastado, que vemos que hay un realce. Este tipo de lesión correspondía a un astrocitoma pilocítico. No siempre se ve ese tipo de lesiones que sea tan sólida. Así como a nivel infratentorial también pueden presentar de forma más común alguna zona quística y un nódulo mural que también realza con el medio de contraste, que es lo más común. Esta variante de aquí pues la puse porque es más infrecuente. Y esta de aquí. Igual tenemos dos cortes, ambos son T1 contrastado. Este es un coronal y este es un axial. Entonces, este es de un paciente de 4 años de edad con una lesión a nivel intraventricular que proviene del foramen de Monro. Entonces es más común ver esto en los SEGA, igual por el tipo de invasión o de dónde provienen. Y bueno, que ocupa también parte del asa anterior, del ventrículo lateral, e incluso también toma parte del septum pelúcido. Y bueno, vemos que tiene un realce importante que se ve hiperintensa casi toda la lesión, y con alguna que otra presentación ahí hipointensa, pero en su mayoría hay un gran realce. Este otro de acá, igual también una lesión similar. Tenemos aquí en un corte axial una resonancia magnética de cráneo, igual también en un T1 contrastado, de un paciente de 11 años de edad con una lesión a nivel del lóbulo parietal. Aquí está el surco central, igual para delimitarlo y ver hacia dónde está el frontal, y hacia acá está el parietal. Entonces, esta lesión se encontraba ocupando parte del atrio del ventrículo. Vemos aquí que
que se ve una lesión que realza la aplicación del medio de contraste, igual parte de la cápsula, y tiene un contenido quístico que se observa hipointenso. Ahora, esto de aquí corresponde a los gliomas del nervio óptico o del quiasma. Este tipo de tumores, la mayoría son de bajo grado. El problema con ellos es las zonas que llega a invadir, entonces no es tan fácil la resección. Por lo general, no todos se logran resecar de forma quirúrgica, e incluso también por el grado de extensión que lleguen a tener cuando invaden a nivel hipotalámico o si invaden también parte del quiasma, como es una zona funcional importante, no son tumores que sean candidatos plenamente a una resección, sino solamente a una toma de biopsia que por lo general es guiada por estereotaxia. Entonces, esa es una de las clasificaciones que se propusieron desde el año de 1958, con una actualización en el año 2018. Entonces, esta es la del 2018, igual la imagen de aquí, con los grados, vemos que esta es solamente para delimitar a nivel anatómico, a nivel solamente del nervio óptico, más no sigue el resto de la vía visual. Entonces vemos que el grado 1 es un tumor que invade el nervio óptico, ya sea uni o bilateral. El 2, que llega a invadir hasta el quiasma óptico. El 3, con extensión posterior al quiasma o estructuras cercanas. Entonces, el grado 3, pues deja de forma muy general, al mencionar esto de la extensión a las áreas cercanas al quiasma o posteriores al quiasma, como a nivel hipotalámico, y el resto de la vía visual, pero no es muy concreto respecto a ello. Entonces, también está presente esta otra clasificación propuesta por McCulloch y Epstein, igual en el año de 1985, igual también basándose en las regiones que invade este tipo de tumores. Entonces lo ponen como T1, invade el nervio óptico; T2, invasión de ambos nervios ópticos; T3, afección del quiasma óptico; T4, hipotálamo y tálamo. Y en cuanto al componente funcional, refiriéndose a las manifestaciones igual clínicas que llegue a tener el paciente, vemos que B0 es normal, B1 hay afección de la agudeza visual, sin llegar a la amaurosis; B2, afección de la vía visual en ambos ojos o amaurosis en un solo ojo; y B3, amaurosis en un ojo más afección visual del nervio óptico contralateral; y B4, amaurosis bilateral. Sin embargo, aunque esta considera, por ejemplo, hipotálamo y tálamo, no menciona el resto de la vía visual ni hacia dónde se dirige. Entonces, considera solamente las partes funcionales en cuanto a la visión. No considera también a nivel hormonal por la invasión hipotalámica. Entonces, también se sacó esta otra clasificación que es más asociada a los hallazgos radiológicos. Vemos igual también diferentes zonas anatómicas que llegue a infiltrar este tumor. Entonces vemos en el 1 un engrosamiento moderado que puede afectar a nivel del nervio, y también en cuanto al grado 1 que afecta el quiasma o posterior con infiltración solamente local, y ponen si hay o no hallazgo de un quiste. Estas se pueden combinar de acuerdo a la localización del tumor, si invade uni o bilateral, dependiendo. En cuanto al grado 2, respecto al nervio óptico, vemos que puede estar con un engrosamiento severo. En cuanto al quiasma, la invasión quiasmática e hipotalámica, y a nivel posterior, una extensión tumoral de zonas aledañas, por ejemplo, como la clasificación previa, que puede invadir a nivel del tálamo o el resto de la vía visual, y que pueda presentar en el paciente hidrocefalia. Y después aquí ya pierde el número. Aquí se hace una combinación
de estos, en cuanto al 1 y el 2. Entonces pone que puede haber elongación del nervio óptico, un nervio óptico tortuoso, sí o no, presión sobre el globo ocular, sí o no, realza el medio de contraste y que sea una lesión aislada. Y aquí, para continuar con el quiasma, vemos que este sí tiene un grado 3, vemos que hay una ocupación del quiasma y del tercer ventrículo. En cuanto al 4, hay una extensión supracelular y se continúa igual también si hay un realce o no al medio de contraste y si también es una lesión aislada o no. Luego, en cuanto a las estructuras posteriores, pone solamente igual también, al igual que en el quiasma, si hay un realce a medio de contraste o no, si es una lesión aislada o no. Ahorita voy a poner ejemplos de imagen. Y de forma general, ponen que si hay alguna otra lesión maligna agregada o que tenga características radiológicas de que pueda ser una lesión de alto grado. Y también incluso si hay alguna lesión difusa asociada a neurofibromatosis, esto previamente se tuvo que haber corroborado. Igual también aquí nos pone la edad de la presentación y propiedades moleculares favorables o no. Eso también depende, pues, del grado histológico del tumor. Entonces, esos son ejemplos de algunos gliomas del nervio óptico o astrocytomas gliocíticos a nivel del nervio óptico. Esta de acá es un corte axial de una resonancia magnética en T1 contrastada. Vemos que afecta el nervio óptico y también comprime el globo ocular. Del lado izquierdo vemos que tiene un realce en su mayoría, pero es heterogéneo y vemos algunas zonas hipointensas y pueden relacionarse con algún tipo de quiste. Entonces, en el T2, ese es de otro paciente, vemos que afecta realmente pues casi todo el quiasma, la extensión que tiene. Entonces, aquí por el corte en donde está, no se alcanza a definir también si continúa hacia algún nervio o si fue plenamente sobre el quiasma, e incluso también a nivel hipotalámico. Entonces, bueno, estas son otras lesiones igual también, son entre dos. Aquí vemos cómo hay una lesión que invade a nivel talámico, principalmente del lado izquierdo y de forma bilateral también. También agarra parte de la B visual y del núcleo caudado en un corte que tenían más hacia superior en una de las imágenes donde estaba esta lesión. Vemos también que tiene una infiltración aquí. Entonces, aquí ya todo el trayecto del nervio óptico. Vemos aquí también que hay una lesión discretamente hiperintensa. Realmente no se puede distinguir bien si es igual a continuación del nervio óptico o no, pero sí vemos aquí el grado de infiltración que hay justo en donde está el quiste. Entonces, aunque sea un tumor benigno de grado 1, realmente ese tipo de lesiones sí complican mucho con la resección. Vemos que pueden ser varias, que no solamente es una, y como afecta principalmente estructuras funcionales, lo hace mucho más complejo. Estos otros cortes de aquí igual también son de resonancia magnética. Aquí en la figura A tenemos una imagen ponderada en FLAIR. Vemos aquí el grado de afección que hay a nivel temporal y también a nivel insular. Pueden guiar por la parte contralateral. Vemos todo el lóbulo de la ínsula y que se ve esta imagen de forma difusa, no tiene bordes bien definidos, se ve hiperintensa respecto a la sustancia gris. Y aquí la comparación con un T1. Entonces, este de hecho era con medio contraste del mismo paciente. Por la extensión que tenía, ni siquiera alcanza a verse si se realce o no. Por lo general, en este tipo de lesiones, que son astrocitomas difusos, este es el ejemplo, no hay realce.
Ahora, en cuanto a los de mayor malignidad, aquí pues el más clásico, es muy raro realmente en niños que haya tumores de alto grado que sean del grado 4, principalmente los glioblastomas. Es más común encontrarlos asociados a algún otro componente embrional o algún otro componente como los gliosarcomas. Entonces, esa es como la imagen clásica, aunque también tiene pues sus diagnósticos diferenciales con otro tipo de lesiones que realzan en anillo, aunque esta pues tiene unos bordes más irregulares. Ajá. La que se ve ahí, vemos que se realza con el medio de contraste, tiene zonas o intensas o casi isointensas y otras que realzan un poco. En esta otra imagen de acá vemos que hay un realce igual también en anillo, y discretamente en el centro de la lesión también se ve heterogéneo con algunas zonas hipointensas. Y estas corresponden más a necrosis. Y aquí un patrón clásico igual también que hacen los glioblastomas. Es una invasión igual que hacen de forma contralateral a través del cuerpo calloso, que hacen como un signo en alas de mariposa. Sin embargo, otros tumores que también hacen esto son linfomas. Entonces, se tiene que terminar de estudiar bien al paciente para realmente tomar una decisión o tener una sospecha incluso con la imagen. Bueno, de hallazgos histopatológicos, esto viene en la última revisión del año 2016 de la OMS. Nos pone las variantes de los gliomas, o sea, nos pone aquí los astrocitomas, oligosprocitomas, como se mencionaba anteriormente, oligodendrogliomas. Vemos igual también si tienen mutación en cuanto al IDH, igual también aquí en su contraparte, igual si es wild type o no. Nos ponen algunas alteraciones a nivel genética, ¿no? Y nos pone igual también si hay o no, dependiendo de esto, que sea un astrocitoma difuso con alguna mutación del IDH. En su contraparte, el oligodendroglioma igual también nos pone que, de acuerdo a esto, incluso si hay alguna lesión, que pueda presentarse igual alguna mutación del IDH, y eso depende mucho también de cómo va a evolucionar el paciente, sobre todo del tratamiento que le van a dar, principalmente a nivel médico. Entonces, de ese lado nos pone a la lesión de mayor grado en contraparte. Tenemos cuando hay mutaciones del IDH o cuando son consideradas como wild type. Entonces, tenemos a los glioblastomas, igual también con mutación del IDH, y los glioblastomas con IDH que sea de tipo wild type, y las asociaciones genéticas que no pueden ser inconclusas. Entonces, cuando no se pueden catalogar este tipo de lesiones, ya sea con mutaciones en cuanto al IDH o que sean wild type, y que tampoco tengan alguna alteración genética asociada, quedan con este otro término, que no son clasificables. Entonces, en esa última revisión es importante eso, porque cuando un tipo de lesiones que por sus características histológicas, de inmunohistoquímica incluso, pero a nivel genético también no concuerdan con esos patrones, quedan como no clasificables. Entonces, bueno, esa es como la comparación de algunas mutaciones. Realmente no me voy a detener mucho en ello. Esta creo que es lo más importante en cuanto en esta gráfica para ver la presentación igual también de algunas mutaciones en cuanto al IDH e índice. Entonces, igual para ver cómo en los de menor grado pues casi no está presente. En el Xanthosperositoma pleomórfico vemos que sí, y ya conforme van incrementándose en cuanto a nivel de malignidad, vemos cómo hay mayor cantidad de mutaciones. Bueno, aquí puse algunas imágenes de cortes histológicos.
y posee las lesiones más comunes. Entonces, el astrocitoma pilocítico vemos en la microscopía, igual de forma general, que hay zonas bien delimitadas con baja celularidad y algunas áreas compactas compuestas por células bipolares y que también son, bueno, más bien están en pequeñas áreas microquísticas junto a algunas células multipolares. Lo importante aquí a considerar es que los grados de mitosis no van a clasificar este tipo de lesiones como ninguna otra, de acuerdo al tipo de tumor, en si es maligno o no. Por eso están estos índices, ponen aquí, y también está otro índice de proliferación celular como el KI67. Entonces, son auxiliares para identificar realmente el grado de malignidad de una lesión, para que no, o ya no se tenga en cuenta de que solamente es por mito. Aunque esto también pues depende del tipo de tumor. Entonces, en cuanto a los astrocitomas subependimarios de células gigantes o SEGA, son lesiones que también tienen algunas clasificaciones. Eso es como los hallazgos a nivel macroscópico o cuando se realiza la disección. También, y a nivel microscópico, vemos que hay células alargadas similares a astrocitos de tipo gemistocítico. Ya sabemos que hay dos tipos de astrocitos. Entonces, eso lo importante es que son muy similares a los de tipo gemistocítico y hay un patrón de células empalizadas que están a nivel perivasculares y este patrón a veces también lo presentan los glioblastomas. Entonces, se necesita identificar las cosas para poder llegar bien al diagnóstico. Entonces, igual la morfología de estos cuerpos celulares es poligonal, en su mayoría, con abundante citoplasma y en ocasiones también hay presencia de células muy similares a las neuronas de tipo piramidal y una apariencia también ganglionar en algunas otras. Entonces es como muy variante en la presentación de este tipo de células neoplásicas, pero bueno, esto es dentro del grado 1. Y bueno, la expresión del KI67 o este índice de proliferación celular es bajo, en un 3% realmente, y sus características por inmunohistoquímica presentan una inmunoreactividad es bastante variable para la proteína ácido gliofibrilar y una intensa inmunoreactividad para la proteína S100. Entonces, ese es un corte histológico de este tipo de tumor, del astrocitoma subependimario de células gigantes, SEGA. Entonces, aquí vemos, bueno, no se ve muy bien la imagen realmente, una disculpa por ello. Se aprecia una heterogeneidad celular, las células elongadas con algunos fascículos barridos y, bueno, mezcladas con algunas células alargadas. Desafortunadamente la imagen no ayudó mucho ahí. Ahora, de los astrocitomas difusos o de grado 2, bueno, igual para mencionar, no puse todas las lesiones, solamente creo los más importantes o característicos. Igual dentro del grado 2, ese tipo de astrocitomas, como bien sabemos, tiene otras 3 subclasificaciones, entonces de eso va a depender también. Vemos de forma general que se componen de astrocitos fibrilares, bien diferenciados con una matriz tumoral microquística y que se observa una celularidad incrementada de forma moderada, con núcleos atípicos, igual de aspecto vesicular, ovalados y con presencia de necrosis o proliferación microvascular. La presencia de necrosis es mucho menor en comparación de otro tipo de lesiones y pues no se relaciona aquí siempre a que este tipo de lesión vaya a progresar a un nivel más alto, con excepción de la variante que es gemistocítica, de este tipo de astrocitomas difusos, tiende
a presentar un grado de malignidad más alto o hacerse un astrocitoma anaplásico o incluso hasta glioblastoma. Entonces, este otro corte, igual también de un astrocitoma difuso, sin mencionar bien la variante, aunque pues aquí por el patrón pues es más de tipo fibrilar. Vemos la solaridad aumentada, que identificamos bien por la cantidad de núcleos, y el tipo de patrón microquístico que se observa aquí, todas estas cosas que se ven aquí blancas, son microquistes. Y este otro también es para ejemplificar de un astrocitoma difuso. En comparación al anterior, vemos que este tiene una celularidad bastante aumentada en este no. Vemos que pues es mucho menor la celularidad y la tipia celular, en cuanto también vemos que no es muy similar o no tiene el mismo patrón que está aquí. Los núcleos igual eosinófilos, vemos aquí estas otras variantes. Por eso la tipia celular. Y esta variante, que es la que suele presentarse o tiende a evolucionar a un grado más alto, es el astrocitoma difuso del tipo genitocítico. Vemos que de forma muy característica se observan células abundantes con citoplasma eosinófilo y un núcleo que se ve desplazado a la periferia. Como lo más. De los xantosclerocitomas pleomórficos, bueno, reciben igual su nombre pleomórfico por las características histológicas que tienen, en las que se observan células fusiformes, mezcladas con células mononucleadas, células multinucleadas y astrocitos gigantes. Y la otra característica microscópica de este tumor es la presencia igual de células largas, antomatosas, por su aspecto, las cuales en su interior tienen una gran acumulación de lípidos, por eso recibe el nombre de xantosclerocitoma pleomórfico. Y bueno, en cuanto al inmunofenotipo o la reacción que llegan a tener este tipo de tumores a algunos marcadores, vemos que presenta inmunoreactividad igual para la proteína ácida gliofibrilar y al S100, al igual que los de grado 1, como vimos en el astrocitoma pilocítico, y grande extensión para marcadores neuronales, como la sinaptoficina, y también para la beta-tubulina clase 3 y MAP2. Este es un corte histológico de un xantosclerocitoma igual pleomórfico con inmunoexpresión para la proteína ácido gliofibrilar en células, bueno, vemos células alargadas, ajá, y otro tipo de células que son las conocidas como antocrómicas, o le dan el nombre por la cantidad de lípidos. Aquí no se ve bien. Entonces, aquí vemos el núcleo. En teoría, aquí en otros cortes que se pueden hacer, esto representaría igual a la gran cantidad de lípidos que hay, que invade gran parte del citoplasma. Este otro de aquí es un corte histológico representativo de un astrocitoma anaplásico de un grado 3. Y se ve la hipercelularidad y los núcleos hipercromáticos en su mayoría están descritos como desnudos por el gran tejido fibrilar en el cual se encuentran. Entonces, es como una característica pues típica igual de ese tipo de lesiones. Si vemos aquí, cuesta un poco de trabajo distinguir el cuerpo neuronal o de este tipo de célula neoplásica, entonces por eso se les delimitó como células o sea, desnudas, pues, o que tienen un núcleo desnudo. Y bueno, este otro es de un glioblastoma, en el cual, pues, vemos en el corte abundantes células. Aquí se me olvidó poner igual también la característica que tienen. Hay pocas mitosis, ¿observan? Igual la tipia celular es bastante marcada. Ajá, no se ve un patrón celular
tan común como en otro tipo de lesiones, como las que vimos previamente. Entonces, esto ayuda también a identificarlos, sin embargo, tienen muchísimas características más. Realmente, por tantas variables que hay de los glioblastomas, pues tardaríamos mucho. Entonces, solamente puse como lo más representativo ahí. Bueno, de tratamiento solamente voy a hablar de algo muy general. El tratamiento para cada uno de este tipo de lesiones está individualizado, principalmente por la localización en donde están estructuras adyacentes que puedan infiltrar o que estén a su alrededor infiltrándolas, y si se tratan sobre todo de áreas funcionales o no. Es algo bastante importante que hay que considerar. Entonces, en la mayoría de este tipo de lesiones, se debe de considerar el máximo grado de resección, con la excepción de algunas variantes, como ya mencioné, principalmente los del nervio óptico o los gliomas del nervio óptico, que suelen invadir otro tipo de áreas, principalmente que son funcionales. Entonces el tratamiento de ellos es un poco más complejo y no siempre tienen un buen pronóstico en cuanto a nivel, bueno, por lo general pierden la función del sitio donde están, y si ésta se extiende, pues el pronóstico es peor en cuanto a eso. Y bueno, entonces, como mencioné, debemos de tomar en cuenta las lesiones, las áreas adyacentes a estos tumores, y considerar las áreas funcionales. Eh, Vuelvo a mencionar, quiasma óptico, nervio óptico y aquellos que se encuentran a nivel de tallo cerebral, igual hablando de todos los gliomas. También son consideradas áreas funcionales. Los núcleos de la base también que llegan a infiltrar, también son áreas funcionales a nivel de tálamo, y algunas otras áreas funcionales a nivel cortical. Por eso puse el ejemplo del nuevo mapeo o reestructuración del lenguaje que puso el doctor Mittelberger en el año 2015. Sin embargo, pues también hay lesiones igual a nivel motor, y pues todo esto cambia, ¿no? También dependiendo de en dónde afecten a nivel cortical o córtico subcortical, o si se extienden solamente a algún, este, alguna otra estructura igual que tenga que ver con la vía piramidal, va a afectar a nivel motor. Bueno, el resto de las lesiones de este tipo de origen glial, pues bueno, como mencioné, el principal objetivo quirúrgico es una resección extensa, una resección completa de esta lesión, con la finalidad también de que haya escasas o ninguna secuela neurológica posterior al tratamiento quirúrgico. Entonces, como mencioné, se debe de individualizar en cada paciente en dónde se encuentra la lesión, y pues también pensar en las posibles eh, secuelas que pueda haber a nivel neurológico. Entonces, es muy importante conocer bien hacia dónde se dirige esta lesión, se infiltra en otro sitio o si son múltiples. Entonces, también se debe considerar que pueden modificar el grado de resección quirúrgica de las lesiones gliales de bajo grado, dependiendo igual también de la clínica del paciente y su edad, o si están asociados a alguna otra alteración a nivel intracraneal, principalmente a nivel eh, ventricular, por ejemplo, que pueda haber hidrocefalas asociadas, principalmente en algunos de ellos que invaden o que infiltran más bien este tipo de estructuras anatómicas, por ejemplo, los SEGA, suelen afectar también a nivel intraventricular, o si hay compresión u obliteración igual del ventrículo, incluso los gliomas del nervio óptico pueden hacerlo. E importante, algo que casi no se menciona es en cuanto a los tumores de grado 4, hablando específicamente o de forma general en cuanto a los glioblastomas, no son tumores solamente que se localicen en una sola área.
hay varios estudios en donde se ha puesto a nivel de imagen que infiltran también o que envían siembras por medio del líquido cefalorraquídeo, como algunos otros tumores de origen embrionario lo hacen, principalmente en los pacientes pediátricos, hablando de meduloblastomas, de ependimomas o ependimomas. Tipo de tumores, los glioblastomas también envían siembras y es raro encontrarlo, pero estas siembras se localizan a nivel subaracnoideo. Se me olvidó poner una imagen. También pueden afectar entonces a nivel de columna, principalmente toda la médula espinal. Entonces, es algo que se debe de considerar también en este tipo de pacientes. Que no nada más van a afectar a nivel cortical. Pues bueno, traté de dar la clase lo más rápido que pude. Aquí nada más voy a mencionar un poco de la quimioterapia. Realmente esto aplica más para tumores de bajo grado. Realmente la combinación de estos medicamentos, que es la imustina, la vincristina, 6-tioguanina, procarbazina, imustina y vincristina también, así de forma sola incluso o acompañada del resto, y en combinación en ocasiones con cisplatino. Entonces, hay varios, ¿cómo decirlo? Varios grupos de fármacos que actúan para el tratamiento de este tipo de lesiones y pues depende mucho de la variante histológica que acompaña o no de radioterapia. El caso es que se trata de llegar al menos a la sobrevida máximo de 5 años, estimada principalmente solamente en las lesiones de bajo grado, principalmente en los grado 1 y 2. Y bueno, con excepción de la aplicación de radioterapia, como mencioné, también no se puede ocupar de forma tan general en lesiones que afecten un área funcional. Entonces, esto lo hace todavía más complejo el tratamiento, aunque sean de bajo grado. Entonces, pues bueno, ya para terminar, igual para volverles a mencionar esta plática, al menos ya está tomada en cuenta por el subcomité de educación de la American Association of Neurological Surgeons de Estados Unidos, del cual soy miembro. Entonces, pues creo que es importante, igual también para ese capítulo del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela de Homeopatía y esta colaboración que estamos haciendo. Entonces, eh, para invitarlos igual también a entrar a la página, a ver varios cursos online que hay, algunos webinars a través de esta área que creamos o que modificamos toda el área de educación, que es NeuroU. Pues bueno, los invito a que entren y que vean que es mucho más accesible. Pueden adquirir sus constancias. Los CME Credits es más para personas que laboran en Estados Unidos o que tienen interés de tener este tipo de créditos, que sería como un aval que tenemos aquí curricular, pero aplicado en los Estados Unidos. Igual, las constancias se les dan por cada uno siempre y cuando los aprueben. Hay algunos que son gratis para los miembros, cosa que creo que deberían de tomar en cuenta. Son muchísimos y pues bueno, pero igual también les agrade la forma en la que cambiamos toda la página, al menos en esta área de educación. Y Doctor, ¿tiene tiempo para contestar algunas dudas? Sí. En primera instancia, gracias. Estuvo muy padre, interesante. A mí me salió una duda, o no sé si alguno de mis compañeros quiere iniciar o inicio. ¿Quién guste? Bueno, si gusta, comienza. Nos comentaba que algunos tumores podrían pasar a médula espinal por medio del líquido cefalorraquídeo. Y mi pregunta es, ¿existe o es un método diagnóstico si llegamos a encontrar uno de estos tipos de tumores en médula, poder identificar esta, pues sí, a lo mejor algunas células en líquido cefalorraquídeo para así llegar al diagnóstico que derivó de uno
de un tumor en cerebro? Mira, ¿O no se lleva a cabo? los criterios que sí están establecidos para ese tipo de siembras, que así se denominan realmente siembras a nivel subaracnoideo, es más específico en los tumores, por ejemplo, los meduloblastomas y en los ependimomas. Ahí sí hay criterios a través del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al glioblastoma y sus variantes, incluso también hay otro tipo de tumores embrionarios que hacen este tipo de cosas, aparte del meduloblastoma, como los tumores raptoides, teratoides, también hacen este tipo de siembras, pero ahí no hay una clasificación como en los otros tumores. Entonces, la mayoría de esto es como por un screening, por búsqueda de ese tipo de lesiones a nivel subaracnoideo en estos pacientes y ver si no hay una afección a nivel espinal. Entonces, no hay como tal unos criterios diagnósticos pero lo importante de hacer la resonancia craneoespinal en estos pacientes es para descartar que no haya siembras subaracnoideas en el resto del sistema nervioso central o de las estructuras adyacentes. Pero entonces sí se busca en líquido cefalorraquídeo, o sea, una vez que localizamos un tumor de ese tipo a nivel del sistema nervioso central en encéfalo, sí se lleva a cabo la búsqueda. Sí, buscar por medio del estudio del líquido un diagnóstico citopatológico, pero no es tan confiable como cuando se hace una resección o la toma de biopsia de este tipo de tumores. Entonces, sí es mejor o es más fácil hallarlos en otro tipo de tumores como los que mencioné, principalmente el meduloblastoma, porque se tiene más experiencia en ello, pero no tanto en estos. Pero aún así se puede hacer el estudio en líquido cefalorraquídeo para buscar células neoplásicas que sean similares a esta lesión. Ok, mi otra preguntita es si es método de diagnóstico el que este tipo de tumores tengan un realce con contraste, así como por ejemplo en los meningiomas, que sí hay realce con contraste, ¿en estos también entonces? Es como para ayudarte en cuanto al diagnóstico, de acuerdo a lo que piensas de forma inicial. Ejemplo, ahí puse una imagen de un astrocitoma difuso en el cual no se veía un realce, pero se veía en FLAIR y también en T2, en ocasiones se ve hiperintenso, también por el edema y la lesión, igual también por sus características y por el tipo de estudio que se realiza. Se ve hiperintenso y no es como tal un realce por el medio de contraste, sino que es dependiendo al tipo de secuencia en el que esté ponderado. Ahora, también se tiene que hacer diagnóstico diferencial, como mencioné, con otro tipo de lesiones, principalmente en las que son de alto grado, los astrocitomas anaplásicos y los glioblastomas, con algún otro tipo de lesiones que realcen en anillo. Ajá. O que apenas vayan iniciando, se pueden encontrar lesiones pues, más aisladas, más pequeñas, que realcen en anillo y que pueden simular ser, como mencioné, el linfoma, que pueda ser también algún absceso que también realcen de forma muy similar, entre otros. Entonces, se tiene que tener más o menos el conocimiento para hacer la sospecha clínica de ello y radiológica. Y también hay otra forma de apoyarse, que es por medio de la espectroscopía, que es en los estudios de resonancia magnética se toman o se hacen gráficas en algún punto, bueno, se analiza un punto de la resonancia magnética en donde se va la lesión y de ahí se grafica y se analiza colina, N-acetilaspartato, algunos de estas sustancias para hacer un patrón y eso nos va a indicar si, o sea, si estamos en lo correcto de acuerdo a lo que vimos. Más no siempre termina siendo así, hasta que toma una muestra de esta lesión. Ok, y en el caso de IDH, también se toma como un diagnóstico para identificar el tipo de malignidad o si tiene malignidad el tumor. Es como un índice también que se toma junto con el KI67. Es un índice que es para buscar
algunas alteraciones moleculares de este tipo de lesiones. Y si, o sea, no es para ver si son plenamente malignos, porque hay algunas alteraciones en cuanto al IDH y si son igual wild type, o como salvajes, así los ponen, y que también se pueden presentar en lesiones de bajo grado. Entonces, es más como para clasificarlos en cuanto a las alteraciones tanto moleculares y si tienen este patrón de índice eh, en estos tumores. Y ya por último, nos comentaba que a veces las imágenes pueden ser heterogéneas y vamos a ver como puntos hipodensos o hipointensos en los tumores. Esto nos hablaría de un crecimiento acelerado, o sea, es tejido necrótico o porque son hipointensos. Eso nos habla de dos cosas. Depende de la variante. Puedes corroborar igual dependiendo del contenido. Tienes que ver todas las secuencias de imagen, ya sea SIST1, T2, FLAIR, DTW, DW, para ver igual también si hay alguna alteración ahí. Y ver realmente si hay, por ejemplo, puedes poner un T2 versus el T1 contrastado. Entonces, si tú ves en el T1 contrastado que hay un realce y que la parte de en medio se ve como hipointensa y en el T2 se ve hiperintenso, puedes considerar que incluso esta parte es quística por el contenido de líquido cefalorraquídeo, pero cuando tiende más hacia ser un poco heterogéneo y con predominio hipointenso, hay una mayor asociación, dependiendo del contenido, que si haya restos celulares, un patrón necrótico y por las proteínas también que quedaran ahí por la degradación celular, tenga este patrón. Entonces, eso sí te hablaría más de una lesión de alto grado, pero tienes que fijarte en el resto de las secuencias. Ok, entonces es quístico cuando en T1 sí se ve hipointenso, pero en T2 se ve hiperintenso. Sí y no, porque esto varía dependiendo del tipo de tumor. Entonces, tienes que ver si hay una cápsula, si tiene en la periferia una lesión que sea nodular, o incluso hay unos que no se distinguen bien y que en la mayoría son casi todo quiste y un pequeño nódulo en la periferia que apenas si se ve isointenso o intenso, dependiendo de la secuencia. Y cuando son de alto grado, casi no tienen esta presentación, no tienen un nódulo, no tienen una lesión tumoral grande y al lado un quiste, no. Es más como una lesión que realza en la periferia, en el anillo, y en el centro puede ser completamente hipointenso o que pueda ser heterogéneo. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, yo tengo una duda, doctor. En algunas bibliografías encontré, por ejemplo, que el astrocitoma pilomitsoide lo clasificaban, por ejemplo, en grado 1 y en otro, por ejemplo, encontré que lo clasificaban en grado 2. Entonces tenía duda si lo clasificamos como grado 2 o como grado 1. De acuerdo a la clasificación de la OMS, quedó como grado 2 en la del 2016 y es en la que la mayoría nos basamos. Puede haber todavía allí un poco de discrepancia entre si es grado 1 y 2, pero realmente igual por las características tanto moleculares e histológicas quedó como grado 2. Gracias. Otra duda. Por ejemplo, encontré que en muchos pacientes que, por ejemplo, tienen, pues obviamente estamos hablando de pacientes pediátricos, entonces mucho del tratamiento también se enfocaba en minimizar parte de la toxicidad del tratamiento para que no siguieran con muchas secuelas a largo plazo. Entonces, como preguntando así como en la realidad, ¿sí se toma un poco en cuenta esto o realmente, o sea, nada más se trata a corto plazo el glioma que, por ejemplo, que puedan tener? No, depende de muchas cosas. Por eso no quise meter tanto, porque las terapias, por ejemplo, que son con radiación, pues cambian mucho. Entonces, hay diferentes formas de aplicar radiación. Una es la radioterapia convencional, que es de forma generalizada.
otro que es radiocirugía con gamma knife, que es algo más directo, cercano a la lesión, pero por voxeles, así se le llama igual. Se hace como, se toma en cuenta la lesión y como cuadritos alrededor, ¿no? Entonces es como el grado de máximo que va a tomar esa área, o sea, la radiación, y también hay niveles de acuerdo a la localización de la cantidad de radiación que se van a poner, que se llama o que se miden en grays. Entonces, para contestar tu pregunta, tengo que mencionar esto. Hay otro tipo de radiación que es por el proton beam, así se llama, que es como una aplicación de radiación por protones, que también tiene buenos resultados. El problema aquí es considerar las áreas adyacentes y funcionales que puedan estar alrededor, porque este tipo de, de aparatos o de tratamiento, a pesar de que trata de enfocar principalmente en el gamma knife y el proton beam, es solamente un área y pues trata de afectar lo menos posible las áreas adyacentes, pero no se salvan tampoco de la radiación aplicada, aunque sea la dosis específica y estas sean fraccionadas, siempre hay riesgo de radionecrosis. Cuando ocurre esto, hay daños adyacentes a estas estructuras, y más si son funcionales. Por eso hice mucho hincapié en cuanto a los astrocitomas pilocíticos, que son conocidos como los gliomas del nervio óptico. Por esa presentación que tienen, es muy difícil tratarlos. Igual también a nivel quirúrgico, lo ideal es solamente una toma de biopsia y el resto es por oncología. Y si realmente vale la pena o si el paciente ya perdió la función, supongamos que está hemaurótico de un lado y que todavía no está avanzando tanto la lesión, ahí sí valdría la pena tratarla incluso con radiación, porque a fin de cuentas es una estructura que ya perdió su función por completo. Entonces, el tratamiento en cuanto a quimioterapia igual también es muy variable, dependiendo del grado histológico. Entonces, todo esto se considera después de que haya una resección quirúrgica, se envía todo a estudio anatomopatológico. En Estados Unidos sí les hacen pruebas moleculares, aquí no he visto, y de acuerdo a ello se ajusta un poco más el tratamiento de quimioterapia a nivel molecular y se acompaña, dependiendo del sitio de la lesión, con algún tipo de radiación de las que ya te mencioné. Ok, gracias. Y una última duda. Por ejemplo, en el caso de que nos llegue un paciente con neurofibromatosis, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿es como indicativo el buscar alguno de esta presencia de gliomas o es como más común, o sea, qué tan común es que se relacione esta enfermedad? Dependiendo. Mira, si llega a tener unos síntomas el paciente, o sea, que tenga cefalea, que tenga algún, no sé, algún tipo de epilepsia también, no solamente vas a buscar lesiones de este tipo que sean de origen viral. Los otros, como mencioné, también hay principalmente niños que sean asociados más a neurofibromas, pero que sean periféricos. Entonces tienes igual que palpar también, o si te dice que la mamá que tiene una bolita, ahí, e igual por la clínica, si ves que tiene parestesia, si tiene algún otro tipo de molestia en cuanto a la palpación, o si hay mucho dolor, algo que te sugiera que si realmente proviene de un nervio, pues podrías empezar a escalar el resto de las estructuras a nivel anatómico. Después, como es muy raro encontrar schwannomas y meningiomas en un niño, que en pacientes adultos que tienen ese tipo de alteraciones, o sea, neurofibromatosis tipo 1 y 2 es más común encontrar este tipo de tumores. Aunque sí los hay en niños, es más raro y no los puedes descartar, pero si no tienen ninguna sintomatología, lo puedes dejar ahí. Y por cuestiones genéticas, igual también llegan a encontrar que puede ser neurofibromatosis tipo 2. En ocasiones sí hay más alteraciones
o hay una mayor cantidad de presencia de otro tipo de tumores, en específico los schwannomas. Pero también, pues, eso, el tener el diagnóstico de fondo te ayuda a ti a integrar el diagnóstico de lo que tú ves en la imagen que pueda ser ese tipo de tumor. Por ejemplo, si tú ves, o sea, esa lesión difusa como la que puse a nivel del lóbulo temporal, que no te realza ni nada y que tiene alteraciones o algún tipo de epilepsia asociada a afección a nivel temporal, que tenga alteraciones conductuales, etcétera, y que hayan ido progresando, puedes pensar, bueno, tienes neurofibromatosis, supongamos tipo 1, y le encuentro esta lesión. Entonces, piensas, bueno, puede ser un asclocitoma, ¿cuál? Lo más probable es que sea de bajo grado. Es como la forma de integrar de esta forma el razonamiento. Por eso es importante mencionar este tipo de enfermedades a las que se asocian, porque aunque no es una enfermedad genética o no un patrón genético que se caracterice por tener un cierto tumor, te ayuda más bien a entender o a pensar cuál puede ser el que está afectando. Ok, Héctor, muchas gracias. Bueno, yo también tengo una duda, doctor. Continuando un poco con lo que mencionó mi compañero, en los gliomas que afectan al nervio óptico, ¿cuál de los 3 tipos sería el que tiene un mejor pronóstico para el paciente? O en su defecto, ¿cuál sería el más mortal? Depende, mira, porque Del paciente. todos son de grado 1, que es lo importante aclarar. Entonces, en cuanto a cuestiones de pronóstico de vida, no está, o sea, el pronóstico de 5 años con el tratamiento de quimio, y si amerita, o sea, como mencioné, que pueda o no aplicarse algún tipo de tratamiento con radioterapia, ya sea el uso de Gamma Knife o del Proton Beam, o sea, el pronóstico de vida es aparte. El pronóstico a nivel funcional depende mucho. Si tú, desde que te llegó el paciente, identificas que ya la progresión o las alteraciones visuales que tiene van en aumento, van progresando, que realmente ya es una lesión visual muy importante, debes de tomar en cuenta que eso no lo va a recuperar. Entonces, si estás solamente en un nervio, por imagen lo localizas ahí, entonces lo siguiente sería alguna toma de biopsia de esa parte, corroboras el diagnóstico y platicas igual con el familiar de que lo más probable es que la aplicación igual del tratamiento, principalmente con radiación, independientemente de cuál sea, el resto de la función que va a haber se va a perder, pero lo importante ahí sería conservar el resto de las estructuras adyacentes para evitar su diseminación o infiltración. Ahora, si tú lo encuentras de forma inicial que está afectando el quiasma, que está afectando el hipotálamo, ahí se pone más complicada la cosa, porque también van a haber alteraciones hormonales. Si afecta el quiasma, lo más probable es que ya pues quede con amaurosis así completa, que no vea nada después. La alteración funcional pues es severa. Independientemente del tratamiento que le des, pues tienes que ver también que no llegue a causar más daño, supongamos la aplicación de radiación con Gamma Knife, que sea muy cercana a radiar solamente la lesión tumoral, va a ocasionar lesiones obviamente sobre el hipotálamo, sobre el infundíbulo del tallo, también a nivel de la pituitaria, del tallo epifisiario, etc. Entonces, ahí se complica más y tienes que tratarlo aparte, en conjunto con endocrinología, tienes que ver que no hay alteraciones hormonales desde el inicio. O si el tumor creció bastante, en ocasiones por obliterar el tercer ventrículo, pues hacen hidrocefalia y el tratamiento quirúrgico es diferente, de acuerdo a la urgencia. Entonces, no hay como uno de estos tumores que pueda decir que es el de menor riesgo, o se puede ver de forma muy general. Si solamente afectara, no sé, a nivel intracraneal, el nervio óptico, y que fuese unilateral, aunque ya haya perdido la función, pues
pues ese podríamos decir que si se encuentra solamente ahí, será como pues, el de mejor pronóstico en cuanto a función y vida, así en conjunto. Y el resto, de acuerdo a la invasión que tenga, pues ahí sí lo va a alterar. Entonces es una pregunta ahí pues difícil porque no está especificado cuál sea el de mejor pronóstico por estas razones, porque a nivel funcional es una cosa y la supervivencia es otra. Y si invaden algunas estructuras importantes, vuelvo a mencionar hipotálamo, pues ahí sí puede cambiar incluso hasta el tiempo y el pronóstico de vida por las lesiones o las afecciones a nivel hormonal. Y más si no se piensa en ello de forma inicial y no se hacen los estudios adecuados. Entonces, es muy importante la correlación clínica, interrogar bien y a nivel de imagen, pues tener ese conocimiento anatómico también para poder concretar el resto de los estudios que tú le vayas a pedir, verificar, apoyarte de algunos otros especialistas para completar el tratamiento médico y ya de ahí te apoyas con oncología. Ok, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más. Pero bueno, yo tengo otra duda. En cuestión a la radiocirugía, ¿qué tan difícil o tan complicado sería usarla en un abordaje de estos tumores, ya sea de alto grado de complejidad? Entonces, no sé si sería recomendable o no tanto. Lo es, por ejemplo, otra vez vuelvo al caso de, por ejemplo, que la función de esa estructura ya esté casi perdida, entonces valdría la pena para evitar que eso infiltre otras áreas que todavía no se han dañado, que todavía conservan su función o que están medio conservadas en la función, ahí valdría la pena. Obviamente, pues están estos parámetros de radiación en Grace para cada estructura, hay diferentes parámetros para cada área funcional, incluso el nervio óptico tiene una, el quiasma tiene otra, el puente, por ejemplo, tiene una. O sea, estas estructuras tienen ciertos niveles de tolerancia máxima de radiación y aún así eso no los exenta que lleguen a presentar después radionecrosis y que se lesione y se pierda por completo la función. Entonces, por eso cada caso se debe de ver bien, apoyarse con la imagen y con la clínica del paciente y de la progresión que ha tenido. Gracias. No sé si alguien más. Creo que no. Creo que ya no. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad. Le agradecemos mucho, le reitero, esta es su casa. A nombre de todos, pues, estuvo muy, muy padre, muy, muy interesante. Le agradezco obviamente por su tiempo. No, a ustedes. Y gracias por el espacio. No, para nada. Nada, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.